lindo ver tantos conectados, 29 personas. Y bueno, entonces desde el equipo de coloquio queremos agradecer a todos los que están participando ahora, en este momento, y también, ¿no?, desde la dirección del CIMA y del DECAO, por apoyarnos y brindar todas las herramientas con el aula Zoom y demás para llevar adelante esta nueva modalidad de coloquios online. Esperemos que sea un éxito y que se pueda mantener durante toda la cuarentena. Bueno, y también agradecer a Lu, ¿no?, por ser la primera que aceptó dar nuestro coloquio. Por ahí la mayoría la conocen, pero para los que no, Lucía es doctora de la atmósfera de la Universidad de Buenos Aires y es miembro del grupo de biometeorología, también del Departamento de Ciencias de la Atmósfera de la Facultad de Ciencias Exactas. Actualmente se encuentra realizando un postdoctorado con beca CONICET y con lugar de trabajo en el DECAO, y también es ayudante de primera de la licenciatura en Ciencias de la Atmósfera, también del DECAO. Lucía estudia la micrometeorología de las superficies vegetadas y también realiza el estudio de las relaciones suelo, planta, atmósfera a través de mediciones a campo de variables meteorológicas y biológicas. Bueno, agradecemos a Lucía por dar comienzo a este ciclo de coloquios con su presentación titulada Estudio de las estructuras coherentes de la capa de superficie sobre una superficie cultivada. Así que, Lu, todo tuyo. Bueno, gracias, Vani, por la presentación. Bueno, están viendo ahí, digamos, el título de mi tesis de doctorado, que es el título que le puse a esta presentación. Estudia de las estructuras coherentes de la capa de superficie sobre una superficie cultivada. Como saben, o para los que no saben, me doctoré ni bien empezó la cuarentena, ya desde casa, a través del modo a distancia online. Entonces, esta presentación es un breve resumen de lo que fue mi trabajo de tesis doctoral. Por eso la nombro a mi directora de tesis, María Isabel Gassman, que también trabaja en el DECAO, y a Graciela Ulque, también profesora del Departamento de Ciencias de la Atmósfera, que fue mi consejera de estudios. Así que, bueno, arranco. ¿Todos me están escuchando bien? Así que arranco. Bueno, separé la presentación en estas secciones: introducción, objetivos, antecedentes, campañas experimentales y metodología, resultados y discusión, y conclusión y aportes. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible y lo más breve posible, porque resumir toda una tesis doctoral en media hora es medio complicado, pero sí hay lugares que, digamos, instancias que me salteo, por ahí no se entiende la presentación. Así que, bueno, voy a intentar hacer lo más explicativa posible sin excederme en el tiempo. Bueno, como primera instancia, digamos, en la introducción, uno se pregunta qué son las estructuras coherentes, ¿no?, que es lo que está en el título de mi tesis. Y para entender eso, primero hay que entender lo que es la turbulencia, ¿no?, que se genera por la interacción superficie-atmósfera. Se genera en la atmósfera, en la capa límite atmosférica, que es la porción de atmósfera en contacto con la superficie, y la que es modificada por la misma. Dentro de la capa límite atmosférica se encuentra la capa de superficie, que es la porción inferior de la capa límite atmosférica, donde los flujos varían menos de 10% con respecto a la vertical, y es justamente donde se desarrollan las estructuras coherentes, que son las que estudié en mi tesis y sigo estudiando, digamos. Ahora sí, pasando a la definición, ¿qué es una estructura coherente? Es una estructura, digamos, con forma de torbellino o rotor horizontal, con cierta coherencia, organización espacial y temporal. Acá hay un grafiquito del trabajo de Finnegan del 2000, cómo se las imagina él, digamos. Se sabe que contribuyen significativamente al transporte de cantidad de movimiento, de calor sensible, de masa, de calor latente, y tienen una extensión espacial del orden de los 100 metros y duración temporal que van desde el orden de los segundos hasta los minutos. Entonces verán que es como muy amplia la definición y pueden entrar demasiadas interpretaciones de la misma. Y como motivación que tomé para el trabajo, bueno, sabemos que dentro de
Las estructuras coherentes están dentro de las escalas más grandes de la turbulencia de la capa de superficie, y como dije, son importantes a la hora del transporte de propiedades, también dentro de la subcapa rugosa. Los modelos de predicción meteorológicos, digamos, de predicción del estado atmosférico, utilizan parametrizaciones de la capa de superficie, y justamente por ahí no se representa todavía de forma adecuada estos procesos físicos, así que es importante estudiar sobre ellas, y también intervienen no solo en el transporte de cantidad de movimiento, calor sensible y gases, sino que también pueden transportar esporas fúngicas responsables de propagación de enfermedades en las coberturas vegetales. Así que como objetivo específico, fue mi objetivo específico, digamos, los objetivos específicos que tuve en la tesis fue estudiar las estructuras coherentes asociadas a los flujos de cantidad de movimiento y temperatura en conjunto. A partir de ahora la llamo CS por Coherent Structures, un nombre en inglés. Caracterizar las estructuras coherentes según el régimen de estabilidad. Ahora voy a aclarar por qué. Trabajé en condiciones diurnas, además. Evaluar el comportamiento de las mismas según el tipo de superficie vegetada, también voy a ahondar un poco en eso. Si hubo cambios debido al cambio fenológico de los cultivos, parametrizar la eficiencia de estos transportes turbulentos y determinar las escalas características de los procesos asociados. Así que bueno, antes de meterme de lleno, voy un poco más a qué se sabe de estructuras coherentes, porque creo que la mayoría no debe saber. Yo no sabía antes de empezar la tesis qué eran. Así que, bueno, forma de resumen, pongo, digamos, caracterizaciones que hay en general. Acá tendría que haber ido unas flechitas. Bueno, son flechitas, no importa. Las estructuras coherentes, como dije, tienen formas de rotores horizontales, como torbellinos o eddies, con cierto grado de coherencia y organización espaciotemporal. En las series de las variables turbulentas, en las series de tiempo, se observan como rampas porque se producen cambios bruscos de las variables. Transportan las propiedades a través de los movimientos verticales, que en el caso particular se conocen como eyecciones y hundimientos. Los que son movimientos ascendentes, en este caso son eyecciones, y los descendentes son hundimientos. Y como dije, tiene un comportamiento distinto según la estabilidad atmosférica. En condiciones neutrales o levemente inestables se desarrollan lo que se conocen como low speed strakes, y en cambio en condiciones fuertemente inestables cambia la configuración y se comportan como plumas. Acá hay digamos, un grafiquito donde se pueden ver. En condiciones levemente inestables o inclusive neutrales se forman rollos horizontales que toman forma de herradura y después se organizan en estos low speed strakes, y en condiciones fuertemente inestables, digamos, tenemos la configuración típica de una pluma con un microfrente y la descendente por detrás. Entonces, para caracterizar la condición de estabilidad, se usó el parámetro L, digamos, que se toma como CT sobre L, como un parámetro de estabilidad de la capa de superficie, que no es otra que la longitud de Monino-Bukov, digamos, típicamente utilizada en los estudios de capa límite atmosférica. Y ahora sí, para describir un poco dónde se realizaron las mediciones, las campañas experimentales se desarrollaron en la Unidad Integrada Balcarce, que tiene dependencia de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Mar del Plata y del INTA Balcarce. Acá se puede ver en puntito rojo, dentro de la provincia de Buenos Aires, está en el extremo sudeste, digamos, cerca de Mar del Plata, sobre 2 cultivos, en verano ambos, en el verano 2011-2012, cultivo de maíz, y en verano 2012-2013, al otro año, cultivo de soja, sobre el mismo lote, ambos en condiciones de secano, y el maíz alcanzó una altura de 1,80 m máxima y la soja de 75 centímetros. Y trabajé con datos micrometeorológicos obtenidos con un anemómetro sónico a 20 Hz, con los datos de velocidad del viento, V, W, que se convirtieron a terna micrometeorológica, y con datos de temperatura también. Y acá se ve una foto de la torre micrometeorológica en el sitio, digamos, con el anemómetro sónico emplazado en la torre, digamos. Y este es un esquema de cómo era el lote, tenía 19 hectáreas, fue el mismo de un cultivo a otro, la torre se emplazaba acá, digamos, y hacia este lado había una barrera de árboles,
Bueno, el norte está indicado en el gráfico también, ¿no? Entonces, ¿cómo preparé estos datos para trabajar con ellos, digamos? Separé los datos en rondas de media hora de duración, así que yo cuando hablo de rondas me refiero justamente a intervalos de media hora, donde se consideró que la turbulencia estaba congelada. Se homogeneizó la base de datos, como dije, se pasó una terna micrometeorológica, así que de ahora en adelante van a ver los datos de como U, W y T, digamos. Se seleccionaron los datos que correspondían, digamos que la torre estaba observando que correspondían al lote mismo, entonces me quedé con direcciones de entre el noroeste y el noreste, ¿no? Bueno, calculé los valores medios de las variables, los perturbados, los flujos instantáneos perturbados de cantidad de movimiento y de temperatura, U', W' y W', y los valores medios para cada ronda de media hora de duración. Y con eso pasé a trabajar con la primera metodología, que es el método de los cuadrantes, desarrollado por Zhou y et al. En 1983, que lo que hace es separar, digamos, según la contribución de que los signos de U' y W', digamos. Entonces, quedan los cuadrantes, queda separado por cuadrantes según los signos de ambas variables. El cuadrante Q1 y Q3 corresponden a U', W', el Q1 positivos y el 3 a los negativos. Y bueno, y el Q2 corresponden a los U' negativos y los W' positivos. Y el Q4 a los U' negativos y los U' positivos y W' negativos, digamos. Entonces, según los signos, como ven, se pueden identificar los cuadrantes que corresponden, como yo decía, a ascensos, en este caso eyecciones, y a descensos, hundimientos. Y a partir de la metodología de los cuadrantes también se puede definir la eficiencia de los transportes, que también sigo el trabajo del Ivo USAID del 2011, verán que fue bastante después que se definió. Y bueno, explicando un poco más de esto, yo dije que trabajé en condiciones diurnas, aunque esto es válido casi siempre. Como cuando trabajé con el transporte de cantidad de movimiento, U', W', sabemos que es negativo, porque la superficie actúa como sumidero de cantidad de movimiento. Entonces, los cuadrantes que más contribuyen al transporte son el Q2 y el Q4, digamos. Y el Q2 corresponden a las eyecciones, porque son los W' positivos, y el Q4 a los hundimientos. En cambio, cuando trabajé con condiciones diurnas, con flujo de temperatura, digamos, con transporte turbulento de temperatura, la superficie actúa como fuente de calor. Entonces el valor promedio es mayor que 0, por lo cual los cuadrantes que más contribuyen son el Q1 y el Q3, digamos. Y acá las eyecciones pasan a ser el Q1 y los hundimientos el Q3. Y se define una región, o sea, esto es un comportamiento general de las estructuras coherentes, que se define una región hiperbólica en la cual se considera, digamos, que hay estructuras coherentes, eso se puede ir agrandando inclusive, y el agrandar implica que nos vamos quedando con torbellinos más grandes, que son los que son más energéticamente, digamos, tienen más energía asociada y transportan más cantidad. Entonces, a medida que la SH crece, hay menos torbellinos que entran dentro de esa condición, y es un comportamiento típico de las estructuras coherentes que cuando se hace este análisis presenten un decaimiento así hiperbólico, digamos, si se agranda el whole size. ¿Qué es lo que se muestro acá? Algunos grafiquitos para que tengan en cuenta de algunas rondas. El de arriba es para U', W', transporte de cantidad de movimiento, y el otro es para transporte de temperatura. Y como verán, los cuadrantes que más contribuyen en magnitud, estos como magnitud relativa, que son estos SI. Los que más, al transporte de cantidad de movimiento, digamos, lo que más contribuyen son Q2 y Q4, y Q1 y Q3 para transporte de turbulento de temperatura, que era lo esperado. Y se ve este descaimiento que yo decía a medida que aumenta el whole size. Cuando no hay estructuras coherentes, pasa esto. Estas son rondas que quedaron fuera de la clasificación y no presentan ese decaimiento claramente. Así que es muy claro, digamos, cómo esta metodología de los cuadrantes permite obtener justamente cuando hay estructuras coherentes, como guardando esta relación, digamos. Y después, una vez que clasifiqué los datos con metodología de los cuadrantes, pasé a la metodología Wavelet,
desarrollada por Gabo Lee en el 93, que es medio similar a la transformada de Fourier, con algunas diferencias. Así que hice como una analogía a eso, porque la mayoría, digamos, está acostumbrado a trabajar con transformada de Fourier. La transformada Wavelet permite identificar las perturbaciones con distintas escalas temporales asociales en distintos momentos, y esta es la ventaja que tiene, digamos. Y los máximos están asociados a perturbaciones positivas de la variable y los mínimos a las negativas. La gracia de la transformada Wavelet es que análogamente al espectro de Fourier tenemos la varianza Wavelet, que permite ver la contribución de las estructuras coherentes en distintas escalas a la varianza total. Entonces, de esa manera puedo identificar una escala temporal característica de las mismas, y siempre y cuando se lo plotee, digamos, con ejes logarítmicos, lo que permite hacer una proporcionalidad a la energía de la señal original. Y bueno, para trabajar con la metodología de Wavelet, acá se aplica a cada variable micrometeorológica perturbada por separado, digamos. Lo que hice es promediarlas cada un segundo, porque si no, el tiempo de procesamiento de información era mucho mayor, y lo que tiene es que variabilidades, digamos, de menor de a un segundo, caen dentro de su rango inercial. Entonces, dentro de lo que yo estaba estudiando de capa de superficie, no contribuyen energéticamente. Igual después hice unas pruebas y efectivamente el comportamiento representa que no hay contribuciones, digamos, en escalas menores, no hay contribuciones significativas. Y bueno, analicé casos fuertemente inestables y neutrales por separado, porque justamente yo quería ver este comportamiento distinto según la estabilidad atmosférica. Y ya pasando a resultados y discusión, no puse muchos gráficos porque si no esto se iba a hacer muy largo, así que directamente hice más tablas y puse comportamiento general que encontré. Lo que encontré es que para el cultivo de maíz, para transporte U', W', solo encontré en 18% de las rondas estructuras coherentes que transporten esta cantidad, y para W', T', ese número fue mayor y fue del 64%. En cambio, para el cultivo de soja, las cantidades fueron similares de las rondas originales de soja, que me quedé con dirección de viento entre el noroeste y noreste, en casi el 80% de los casos, para U', W', y para W', T' casi lo mismo, encontré estructuras coherentes. Así que ya acá empiezo a encontrar una diferencia entre ambos cultivos, digamos que es algo que voy a arrastrar y voy a seguir profundizando a lo largo de la charla, digamos. Y estudiando por separado las eyecciones y los hundimientos, lo que vi es que en maíz, para cantidad de movimiento, dominan en magnitud y en tiempo los hundimientos, pero para soja no se presenta el mismo comportamiento, dominan en magnitud los hundimientos, pero en tiempo las eyecciones. Y para W', T', o sea, flujo turbulento de temperatura, transporte turbulento de temperatura, dominan en magnitud las eyecciones, pero en tiempo los hundimientos. Y lo mismo para soja. ¿Esto qué quiere decir? Que las eyecciones son más intensas, pero en tiempo dominan los hundimientos. Hay más hundimientos temporalmente hablando, digamos. Así que nuevamente acá vuelvo a encontrar una diferencia entre los cultivos. Y cuando estudié la eficiencia de los transportes, en negro ven lo que es para W', T', y en gris para U', W'. En este lado maíz y en este lado el comportamiento de las rondas de soja. Se ve claramente que, o sea, acá empiezan a haber diferencias muy claras al clasificar con valores de -z sobre L. En soja no hay casos fuertemente inestables. Hay algunos casos inestables, pero la fuerte inestabilidad queda representada en el estudio en maíz, digamos. Y es por esto que se puede, digamos, en maíz como trazar un mejor comportamiento de diferencias entre lo que es más inestable, son los -z sobre L mayores, y los -z sobre L menores indican condiciones levemente inestables o casi neutrales. Lo que se puede observar a grandes rasgos es que para condiciones levemente inestables o casi neutrales, el transporte es casi el mismo en magnitud para W', T' y para U', W'. En soja por ahí también está lo mismo, pero bueno, hay gran dispersión de datos también,
pero también hay más cantidad de rondas con estructuras coherentes, entonces también eso puede contribuir a la dispersión. Y lo interesante es que se ve cómo ese comportamiento se disocia totalmente en condiciones fuertemente inestables y pasan a ser mucho más efectivos los transportes de W', T' y casi nulos los de U', W'. Así que, bueno, ahí nuevamente fui con digamos, las diferencias entre ambos cultivos. Y pasando a la metodología Wavelet, acá esto lo paso medio rápido, les muestro una ronda de W', donde está, digamos, el comportamiento de la variable, como es media hora, va de 0 a 1800 segundos. Y la transformada Wavelet, digamos, permite ver imágenes de este estilo, en los que para cada tiempo se puede asociar una escala temporal característica, como dije, y se ve comportamiento típico de las estructuras coherentes, que es la alternancia entre centros negativos y positivos, que corresponden, como dije, a los positivos a eyecciones, los negativos a hundimiento. Se ve un comportamiento general de que están asociados los mayores valores, digamos, a escalas de entre 50 segundos aproximadamente, y después ya en escalas mayores alrededor de los 350, 400 segundos. Y la gracia es justamente plotear la varianza Wavelet, donde se ve estos picos justamente en esas escalas asociadas, digamos. Obviamente hacer esto para las, no sé, 800 rondas en soja de cada cultivo, de cada transporte, más la de maíz y demás, es bastante tedioso, así que lo que hice fue automatizarla cuando encontraba picos, digamos, que directamente me integrara la escala temporal y lo verifiqué con algunas rondas, digamos. Entonces, en resultados generales lo que encontré es que, como ya dije, sobre maíz hay casos más fuertes e inestables con presencia de estructuras coherentes y están mejor representados. Respecto de la metodología Wavelet, lo que encontré es que hay un dominio de la escala 350 a 400 segundos para U' y T', seguida en segundo lugar por la escala de alrededor de 50 segundos, o por ahí un poco menos, digamos, de ese orden. Y para W' este comportamiento se invierte, o sea, dominan las mismas escalas, pero es más dominante el 50 segundos y después la otra. En cambio, para soja, como dije, las condiciones son más bien tirando a la neutralidad. Y si bien hay un comportamiento similar de las variables, por ahí es más claro lo que se ve en maíz que los que se ve en soja. También lo que se ve en maíz es que hay un decrecimiento de la contribución de las escalas hasta los 250 segundos y no hay estructuras coherentes entre 250 y 350 segundos. O sea, esta no es una escala temporal que tenga estructuras coherentes asociadas. Y directamente en soja, los casos más neutrales, las escalas intermedias desaparecen. O sea, lo que yo veía era que tenía todas las contribuciones en el 350, 400 segundos y en el 0,50, y en el medio no había estructuras coherentes con escalas temporales asociadas. Y bueno, si se lo convierte a través del viento medio a las escalas, digamos, a escala horizontal de esos torbellinos, se ve que en maíz las escalas son mucho menores, de 980 metros, y en soja son mayores, de hasta 4.600 metros, esto es por el viento medio. Ahora voy a aclarar un poco más al respecto. De esta manera, en esta imagen más resumen, digamos. En maíz, para cantidad de movimiento, como dije, el sentido de transporte que domina son los hundimientos, como en tiempo. Cantidad de movimiento se da casi siempre en las estructuras coherentes en condiciones neutrales, con las escalas temporales que dije de alrededor 50 segundos, de 400 segundos, y convirtiendo por el viento medio se obtienen, bueno, escalas espaciales, digamos, desde 264 metros hasta el 2700. Para calor sensible, o como hoy mostré, o sea, a diferencia de una constante, es el transporte W', dominan las eyecciones en magnitud, pero en tiempo los hundimientos. Estos transportes se dan casi siempre en condiciones inestables, y como las condiciones son inestables, el viento medio es menor, y por eso la escala espacial de los torbellinos es menor, pese a que la escala temporal es la misma, digamos. Cambio en soja es como que la repartija entre casos neutrales e inestables es más equiparada, digamos. Hay transporte de cantidad de movimiento en 45% de condiciones neutrales y 55% inestables. Para calor sensible es un poco más lo inestable, pero también es como que aparecen estructuras en ambos lados.
Y bueno, como dije, cantidad de movimiento, la mayor magnitud es de los hundimientos, pero en tiempos dominan las eyecciones, y bueno, calor sensible sí se comporta como lo que hay en maíz. Entonces verán que hasta el momento tenía cosas medio que está pasando, y nos quedamos así, digamos, como, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es lo que está influenciando la diferencia de comportamiento entre dos cultivos, ¿no? Y la respuesta está acá. Esta es la torre en el terreno, digamos, sobre cada uno de los cultivos. Maíz está a la izquierda, estos ni bien empezaba, digamos, ni bien pusieron la torre, y soja está a la derecha. Y si bien la torre tenía 8 metros de altura en maíz y 6 en soja, el sensor, el anemómetro sónico, estaba colocado en ambos a 5 metros de altura, acá se puede ver el grafiquito. Y bueno, sí, están a la misma altura, pero ¿qué pasa? Las alturas relativas no son la misma. Si recuerdan, soja dije que llegó hasta una altura de 0,75 metros y maíz llegó hasta 1,80. Entonces, convirtiéndolo a alturas relativas, el sensor en soja quedó a 6,7 H y el de maíz a 2,8 H, ¿no? Al estar a 5 metros, pero el cultivo de maíz llegó hasta más alto, la altura relativa que termina teniendo es menor. Y de hecho, acá muestro el perfil medio del viento, justamente. Este fue medido con sensores convencionales, eran los que estaban en la torre, pero no el sónico. Que el viento medio para soja presenta un comportamiento más tirando a lo logarítmico, algo tipo de capa de superficie, pero maíz, el perfil medio del viento es como bastante más brusco el cambio. Y bueno, ¿qué está pasando acá? Que maíz queda dentro de lo que se conoce como la analogía de la capa de mezcla de la conopia, definida por el trabajo de Finnegan del 2000, y es una analogía que hace a la subcapa rugosa. En cambio, las mediciones en sojas que quedaron en capa de superficie, justamente, y el trabajo de Perretta y Ruiz del 2013, basado en modelos LES, pone el criterio de corte de esta disociación justamente en 3H. Así que maíz quedó justo por debajo de eso, y soja quedó bien por encima en capa de superficie, digamos. Y es por eso que hay diferencia de comportamiento entre los dos cultivos. Sobre soja, como quedó en capa de superficie y los gradientes son más, digamos, no tan bruscos con la vertical, hay condiciones más bien tirando la neutralidad, con los low speed strikes, como dije, con escalas temporales de alrededor de 400 segundos. En el medio está el intermedio, digamos, maíz es casi el intermedio. Todos estos cuadritos eran flechitas, así que no implican nada. Donde hay ambas estructuras coherentes y contribuyen más las de 400 segundos y menos las de 50 segundos de escala temporal. Y ya por debajo de eso hay comportamientos más inestables con estructuras coherentes del tipo pluma que tienen justamente la escala temporal de 50 segundos asociada, que era esta forma de comportamiento. Entonces es por eso que tenemos las diferencias entre ambos cultivos. Y ya terminando, hago un breve resumen de las conclusiones y los aportes de mi trabajo. Entonces, como estudié estructuras coherentes en condiciones diurnas, pude identificar rondas de media hora de duración con presencia de estructuras coherentes a través del método de los cuadrantes. Hubo estructuras coherentes que transportaron calor sensible en mayor cantidad que cantidad de movimiento sobre maíz y similar cantidad sobre soja. Abarcaron estas estructuras coherentes cuando están presentes en las rondas de media hora de duración, abarcan 18 de esos 30 minutos, o sea, es bastante tiempo. Como dije, los valores de Z sobre L más inestables fueron en maíz y los perfiles fueron más marcados, y los valores de Z sobre L más neutrales estuvieron sobre soja y los perfiles verticales eran más suaves. Hubo mayor eficiencia de transporte de calor sensible que cantidad de movimiento en condiciones inestables. Entonces, justamente a que en condiciones inestables, como dije, dominan las plumas, y estas son más efectivas transportando escalares y no tan efectivas transportando cantidad de movimiento. Y la eficiencia fue similar para ambos transportes en condiciones más bien neutrales. Y esto es porque los low speed strikes son igual de eficientes transportando cantidad de movimiento y escalares, digamos. Y son estos tipos de estructuras que están transportando ambas cantidades, ambos están
transportando así ambas cantidades, digamos, al mismo tiempo. Y la gracia es que, si bien yo trabajé con dos metodologías, no es común encontrar estas dos metodologías en simultáneo en un trabajo. Se trabaja con método de los cuadrantes o con wavelets. Sin embargo, la información que brindan es complementaria y para mí deberían ser trabajadas en conjunto para tener un mejor entendimiento de las estructuras coherentes. Como dije, la metodología los cuadrantes identifica patrones de transporte asociados a los procesos, y en cambio la metodología de Wave le da una escala temporal característica. Entonces no es la misma información y para entender bien cómo se comporta una estructura coherente debería ser analizada en conjunto con estas dos metodologías, digamos. Como dije, sobre maíz hubo condiciones de su capa rugosa o de analogía de la capa de mezcla de la canopia, ¿no? Y sobre soja se desarrollaron más bien condiciones de capa de superficie a 6,7H. Debido a que las grandes diferencias fueron entre los cultivos, digamos, no pude identificar cambios debido a la fenología del cultivo. El siguiente paso es estudiar más en detenimiento cada uno, pero si bien lo vi a grandes rasgos, digamos, no lo pude identificar. Así que hay que estudiar bien en detenimiento esto para poder ahondar en el tema. Según el trabajo de Bailey Stoll del 2016, para captar bien las estructuras coherentes habría que ubicar los sensores a 1,3 o 1,4H, digamos, así que esto es para futuras campañas a pensar si quiero seguir midiendo estructuras coherentes, se cuentan con los medios, poner a esta altura. Y en soja hubo footprint de 40% ajeno al lote. Esto es porque, digamos, el sensor quedó muy por encima de las condiciones de la superficie que se quería estudiar. Y eso pudo traer propiedades del alrededor, digamos, y esporas de hongos de otras regiones que se transportan como escalares, digamos, como WE', T'. Y como dije, está el trabajo de Perretti y Ruiz del 2013, que establecieron el criterio de corte de disociación en 3H, entre su capa rugosa y capa de superficie. Sin embargo, ellos para alturas mayores de 5H no encuentran interacciones, y yo a 6,7H aún encuentro interacciones de capa de superficie, que son con mediciones reales, ¿no? Con mediciones micrometeorológicas. Entonces, si bien los modelos LES están empezando a tomar una fuerte presencia, y yo en el futuro también apunto mi trabajo hacia ahí, todavía no representan de manera adecuada estos procesos. Y por eso también es necesario contar con más mediciones micrometeorológicas en condiciones reales para poder identificar, digamos, uso de suelos típicos y poder de esa manera obtener información que después vaya a ser reflejada en los modelos LES. Todavía nos queda mucho a través de las mediciones para entender de las estructuras coherentes, de la turbulencia de la capa límite en general, y hasta que no se entienda mejor, los modelos no van a poder representar esto de manera adecuada. Así que es importante seguir trabajando en ambos frentes, en el modelado LES y también en las mediciones. Así que bueno, eso ha sido todo, así que muchas gracias y quedo abierta a sus preguntas. Muchas gracias, Lu. Lucía, hay una pregunta en el chat. ¿Sí? Sí, ahora te la leo. Romina, ¿sí? Rusica pregunta, bueno, está asociado a lo último, ¿no? Si las estructuras coherentes están modelizadas en modelos de pronóstico, que bueno, fue... Sí, directamente parametrizaciones hay al respecto. Así que hay que seguir trabajando ahí. Sí. Y también pregunta cuál sería el campo de aplicación o transferencia más próximo que sale de este estudio. Bueno, algo que tengo que empezar a estudiar, como dije, es digamos, cómo cambian. Hay como muchos frentes, o sea, pero tengo mediciones de Q, de humedad específica, así que tengo que empezar a estudiar cómo es el transporte de los escalares, porque como dije, una parte importante es que pueden transportar esporas fúngicas,
y eso contribuye a cómo se propagan las enfermedades en el cultivo. Así que por ese frente, digamos, también pienso avanzar. Hay algunos trabajos al respecto, porque eso te puede estar trayendo propiedades de otro lado, digamos, y que lograr que las esporas se depositen efectivamente en los cultivos es a través de las fuertes eyecciones y los hundimientos. Entonces, por ejemplo, para la propagación de enfermedades en cultivos es importante. Después, respecto de cómo se transporta cantidad de movimiento y temperatura, por ahí es más al entendimiento de cómo es la física, pero, digamos, a fines del agro, no sé si importa tanto, importa más para la meteorología, digamos, para entender cómo es la turbulencia, justamente. Pero, y después, bueno, el lado de seguir estudiando para mejorar los modelos meteorológicos, así que hay como distintos frentes para atacar las estructuras coherentes que hay que seguir estudiando. Sí. Bueno, acá Luis hacía una pregunta relacionada con la humedad, que dice, ¿cómo afectaría la humedad y el flujo de calor latente o presencia de niebla? Bueno, justamente lo que decía, tengo que arrancar Sí. a estudiar cómo es el comportamiento con los valores de humedad específica. Así que voy a tener en ese sentido flujo de calor sensible y flujo de calor latente. Y uno esperaría que se comporten de la misma manera. Como dije, las estructuras deberían estar afectando de manera que los escalares se transporten de la misma manera. Pero bueno, una cosa es decirlo en la teoría y otras cosas es a ver qué va a pasar en la realidad. Genial. Acá tenemos otra pregunta de Pablo Covelli, ¿sí? Te agradece por las charlas y dice, ¿cuál es el valor típico para el número de Reynolds en este caso? O sea, de una capa límite turbulenta. Bueno, y los valores de número de Reynolds es de acuerdo a la turbulencia, digamos, atmosférica de la capa límite. Entonces, no me acuerdo en cuánto andaban los valores de Reynolds aproximados para esto. La verdad es que no los calculé. Uh-huh. Y Me bueno, concentré también más en pregunta, caracterizar, digamos, la longitud de Monino-Bukov. y Pablo también Pero entiendo pregunta... que su pregunta va más a... Perdón, entiendo que su pregunta va más a comparar con, por ahí, experimentos dentro de canales, digamos, de flujo y demás. Y los valores de Reynolds son mucho más altos en la atmósfera. Yo entiendo que para turbulentos tienen de 4000 o demás, y las escalas para la turbulencia en la capa límite son bastante mayores. Bueno, después la segunda pregunta de Pablo, dice, ¿por qué tomar rondas de 30 segundos y no rondas más largas para obtener fenómenos con mayor coherencia temporal? Rondas de 30 minutos tomé. Es la forma en que se trabaja la turbulencia en la atmósfera en general, digamos, que según la hipótesis de Taylor, digamos que la turbulencia se mantiene en esa media hora de duración. Se puede hacer un estudio a más largo plazo, de hecho los modelos LES lo que tienen de bueno es que uno los puede inicializar y ver cómo va evolucionando eso en el tiempo. Así que también tengo que empezar a trabajar con eso. Tengo que empezar a trabajar con muchas cosas. Acá Vivi propone, dice que se observan en los incendios, que sería muy interesante explorar ese aspecto de estas estructuras. Sí, también. es verdad, Vivi. Aquí quiso decir minutos, sí. Sí, nos entendimos, sí. Pero bueno, como le digo a Pablo, los modelos LES te permiten justamente inicializar y ver cómo va avanzando. También en un momento yo había apuntado mi estudio a ver cuándo las estructuras coherentes se mantenían, digamos, por cuánto tiempo. Arrancaba y media hora seguro, y cuánto iban decreciendo en el tiempo. Eso también lo tengo por ahí, me quedó archivado, pero veía que en general cuando se instalaban duraban 1 hora y media. Y había un fuerte decrecimiento de la 1 hora y media en adelante. No sé por qué, no busqué razones al respecto, pero en general me pasaba eso, que o estaban intermitentes en esa media hora o se apagaba, o cuando se organizaban por hasta 1 hora y media, y ya después de 2 horas era medio difícil de encontrar, digamos.
Bien. Bueno, Claudia también dice, muy interesante la charla, y pregunta cuál fue tu rol en la adquisición de los datos que analizaste. Bueno, justamente en estos no. Trabajamos con datos que ya estaban medidos, digamos que las campañas estaban finalizadas. Yo sí había trabajado con datos de humedad de suelo en soja en esta campaña, pero yo prácticamente ahí no participé, digamos, participé en campañas posteriores. Así Claro. que ahí al campo no fui. Eso es lo más gracioso. Pero bueno, también, eso, no, bueno, pero eso también te permite no tener que andar disponiendo de los datos, corriendo con el tiempo, que te agarre una pandemia y no puedas ir a descargar los datos al campo, no sé, no. Y, o sea, está bueno, pero, o sea, está bueno estudiar, digamos, en el transcurso de las campañas, pero creo, por cómo son las tesis doctorales, que hay que cumplir con tiempos y demás, que por ahí hace medio arriesgado el hecho de que si tenés una campaña en curso, tengas que estar midiendo en ese momento y analizando. Claro. Acá me ha quedado una pregunta de Claudio, y me dice, sí, viendo que la importancia de eyecciones y hundimientos varía en función de la estabilidad, esta última podría constituir algo importante para definir fuentes y sumideros de propágulos transportados por la atmósfera. ¿De qué? Perdón. No te escuché. Pregunta No sé. si esta última podría constituir algo importante para definir fuentes y sumideros de propágulos sí, transportados por la atmósfera. No sé si fuentes y sumideros. Bueno, sí, sí. O sea, la teoría que tenemos es que con las eyecciones justamente podés hacer que se lleguen hasta la atmósfera, después se transporten y con los hundimientos se logren hundir efectivamente en el cultivo y mantenerse ahí, ¿no? Así que sí, la respuesta es hay que seguir estudiando para ver bien cómo transportan estas propiedades. A mí me parece importante porque si no, lo que pasa con por ejemplo, con las esporas fúngicas, que son muy pequeñas, entonces si no es como el polen, digamos, que es grande y cae. Entonces, si no hay un mecanismo efectivo como este de la atmósfera que logre levantarlos, suspenderlos, digamos, para su transporte y después que logre hundirse y mantenerlos ahí, es como si no, por ahí no sería muy factible que se queden, digamos, o que eyecten. Bien, siguen llegando preguntas, Lu. Así que Sí, ya Janet veo. Díaz pregunta de qué manera se podrían implementar los resultados obtenidos en las parametrizaciones que están actualmente en los modelos atmosféricos. Ese es el paso que tengo que seguir trabajando. Está bien. Está en planes. Sí, está en plan, digamos. Justamente ahora arranco con eso. Como todavía no tengo mucho conocimiento de modelado, digamos, es como todavía ese intermedio me cuesta, pero es hacia el paso que voy siguiendo. Así que si alguien es interesado en colaborar, manda un mail. Bueno, están las felicitaciones de los oyentes. Y bueno, nosotros también queremos agradecer a los que estuvieron acá participando, que la verdad que si no fuera por los oyentes, hubiera sido difícil llevar adelante el coloquio. Pero así que... No, yo agradecerles a ustedes el espacio porque, digamos, terminé defendiendo la tesis en circunstancias bastante extrañas. Así que me den este espacio para por lo menos presentarlo a la comunidad, digamos, les agradezco. Y bueno, que más se animen y me parece que esta va a ser nuestra nueva normalidad por un rato, así que nos vamos a tener que mantener así. Sí, muchas gracias, Lu. Y bueno, también queremos invitar a profesores, graduados, a que quienes estuvieron trabajando en este tiempo en modalidad virtual y nos quieran contar en qué están trabajando, o si también tuvieron una defensa virtual, son bienvenidos, nos escriben a coloquios. Y
bueno, y seguiremos. Así que, bueno, muchas gracias, Lu. Te dejamos. Gracias a todos por venir. Gracias. Gracias, Lu. Gracias, coloquio. Gracias. Gracias, Lu. Gracias, chicos. Un gusto estar de vuelta todos juntos. Sí, Sí. igual. La verdad que muy contentos de poder retomar los coloquios.